Hola a todos, bienvenidos a este maravilloso espacio. Hoy quiero hablarles un poco acerca del idioma español. Sí, en nuestro país hablamos este idioma y este tiene diferentes maneras de manifestarse por sus cambios y sus adaptaciones, pero esto no es un error, sino son manifestaciones naturales y funcionales del idioma en uso. Veamos. Sí, estos cambios y adaptaciones reciben el nombre de variaciones. Las variaciones te delatan como tú eres, tu origen. Este tipo de variaciones podemos encontrarla de manera diatópica o geolectos, que es popularmente llamado los dialectos. Es ese sabor que da el territorio, como hablar paisas o hablar costeño. Además, podemos encontrar variaciones diastráticas, que es el sociolecto. Depende de nuestra educación y de nuestro entorno social. También las hay de tipo diafásica, que es el registro. Es la capacidad de cambiar la forma de hablar según con quién estemos. Entonces, tú puedes tener tu variación de costeña y si quieres o deseas, puedes eh, decidirte por cambiar tu registro de acuerdo al contexto. Tú puedes tener un registro informal con tus amigos o cuando estés de pronto con un grupo familiar. Y también si deseas, puedes usar un registro formal que puede ser usada en una entrevista, en una exposición, pero esto dependerá del contexto y de la capacidad que tú tengas de comunicarte, dependerá de esas competencias comunicativas. También encontramos variaciones diacrónicas. Estas se refieren a los cambios históricos que ha sufrido el español a través de los siglos, como la evolución del latín al español moderno. Entonces, no es lo mismo esas obras literarias que escribió Miguel de Cervantes Saavedra comparado con las obras de pronto de Mario Mendoza. Aquí hay una gran diferencia en el lenguaje en cuanto a ese lenguaje antaño y ese lenguaje moderno. Bueno, también tenemos los cronolectos, que es la variedad de la lengua utilizada por diferentes grupos, ya sea por su edad, y estas se manifiestan en niños, en adolescentes o en personas adultas. Bueno, todas estas variaciones son conocidas como variaciones lingüísticas. Nuestro idioma es muy rico, ¿cierto? No lo cambiamos por nada. Así que las variaciones de la lengua son un conjunto de formas distintas en que se manifiesta una misma lengua, condicionadas o adaptadas por los factores anteriormente mencionados. Ahora bien, imaginemos que nuestro español es como un gran árbol que tiene un solo tronco. Sus ramas crecen en diferentes direcciones. Las variaciones son esas ramas, esas diferentes formas que adopta el español según el lugar o la persona. Entonces, nuestro idioma es demasiado rico en variedades. Gracias, porque nosotros podemos disfrutar de él. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es la norma lingüística. La norma lingüística es ese conjunto de costumbres, de reglas aceptados y compartidos por una comunidad. Es el modelo de corrección de guía para la comunicación. Es que imaginemos, si la lengua fuera una ciudad, la norma sería esas señales de tránsito. Pero ojo, existen tres tipos principales que debemos conocer. Existe la norma académica, que es esa que encontramos en los libros de gramática prescriptiva, que dice cómo debe ser. Por ejemplo, debe de decirse ustedes fueron y no ustedes fuimos. La norma sociolingüística es esa que realmente la gente utiliza en la calle, esa que es aceptada socialmente, aunque no sea perfecta gramaticalmente. Por ejemplo, acá en la costa tenemos la expresión de decir vamos para el pueblo en vez de decir vamos para el pueblo. Y esa expresión vamos para el pueblo es aceptada acá en el contexto en el cual yo me encuentro. Por último, tenemos la norma lingüística,
que podemos verla como ese equilibrio entre lo correcto y lo común. Entonces, para conocer un poco acerca de la clasificación de la norma lingüística, podemos observar la norma culta. Esta norma culta es ese uso elaborado, preciso, formal que podemos encontrar en esos documentos de investigación que son ya académicos, profesionales. Otro ejemplo serían las redacciones y las narraciones que podemos observar en los noticieros. ¿Sí? Ahí utilizan una norma culta. Por otro lado, tenemos la norma estándar, que es ese uso medio, generalizado y aceptado por todos. Y por último, tenemos esa norma popular, que es ese uso espontáneo, tradicional, en el cual encontramos modismos, jergas, entre otros. Es que entendamos, no hay una sola manera formal de hablar, no hay una sola forma de hablar bien. Clasificamos la norma según su uso. Aquí es importante entender que la lengua no es una sola, tenemos gran variedad. Muy buenas tardes, compañeros. En la tarde de hoy les voy a hablar sobre las variedades del uso de la lengua. Entonces, en primer lugar, tenemos el nivel estándar de la lengua, que es aquel que refleja las pautas de la normativa lingüística, las normas con mayor prestigio social. Por eso tiene más reglas de uso en relación al vocabulario, a la construcción y a la pronunciación, de modo que muestra mucho mayor cuidado y precisión por parte del hablante. Este nivel se emplea para comunicarse con una persona desconocida en una situación relativamente formal. Pero ¿cómo así? Vamos a conocer ese proceso de estandarización. En primer lugar tenemos la selección. Se elige una variedad base, es decir, generalmente la de los centros políticos, la de los centros sociales o de pronto culturales, ¿verdad? En el caso del español ha sido históricamente el castellano peninsular, aunque cada país ha desarrollado su propia variedad estándar con sus eh, pertinentes adaptaciones, digamos así. En segundo lugar tenemos la codificación. Aquí se fijan sus reglas, pero ¿qué se difunde acá? Las gramáticas, los diccionarios de la lengua, las normas ortográficas, eso es lo que se difunde. Pero entonces tenemos a la Real Academia Española, que es la RAE, o la Asociación Académica de la Lengua Española, la que establece cómo se debe escribir y cómo se debe pronunciar para que ésta sea de un mismo nivel, un nivel estándar. En tercer lugar tenemos la elaboración funcional. Esta se adapta para sus usos específicos. ¿Y qué enseña? En la escuela se enseña a redactar documentos formales, a usar la puntuación correcta, debidamente correcta, a construir oraciones pero un poco más complejas. Entonces, es el lenguaje de los libros de texto, de las leyes y de la academia. Bueno, continuamos en cuarto lugar con la difusión y uso. Acá se propaga y se usa ampliamente. ¿Quiénes la usan acá? La usan los presentadores de noticias, la usan los periodistas, los narradores de documentales y buscan una pronunciación que sea clara y un vocabulario preciso y que sea entendible para la mayoría de la audiencia de todo el país. Acá no se usan regionalismos muy marcados. Entonces, es el lenguaje de los discursos oficiales, de la literatura formal y de los textos científicos. Acá en Colombia, nuestro país, esta variedad estándar es el español culto, que usamos en los noticieros nacionales, en textos jurídicos o en los libros de texto escolares, que es con los que estamos más relacionados en este momento. Acá no tienen una pronunciación regional marcada y busca la mayor claridad y un entendimiento claro para todos. Bueno, seguimos con la siguiente variedad, que es la variedad subestándar. Acá son las formas que se desvían, pero de la norma estándar. Acá se usan los dichos populares, los modismos, las simplificaciones, pero hay que tener en cuenta algo, que acá los contextos deben ser de mucha confianza. Aquí entramos en algo más natural, entramos en naturalidad, y son formas que socialmente tienen menos prestigio, pero son muy ricas comunicativamente. Aquí no aplicamos una norma de la RAE muy estricta,
pero sino que acá se usa prácticamente es la norma de la sociolingüística de la cercanía y de la amistad. Esta es la variedad subestándar. Buenas, buenas, buenas. Les voy a hablar sobre las variables regionales y sociales. Las variables regionales o diatópicas son aquellas variaciones que se dan de acuerdo al territorio donde nosotros nos encontremos. Estas variables las conocemos como diatópicas y es así como vemos que en Colombia nosotros somos muy ricos en esta. Podemos ver que de acuerdo al territorio, así mismo nosotros hablamos. Es así como podemos mirar que, por ejemplo, el bayuno vocea mucho, el costeño se come las heces. Podemos ver que el de Boyacá, Cundinamarca, es más pausado al hablar. El de acá de la costa pacífica también tendemos a comernos la letra S. Vemos que en el territorio antioqueño se utiliza mucho el parse. En cuanto a las variables sociales, estas están dadas por los estudios, la clase social, la edad. Aquí podemos evidenciar que entre más culta, más preparada sea la persona, va a utilizar un lenguaje más limpio, un lenguaje más avanzado. En las personas con menos estudios podemos evidenciar más jergas, podemos evidenciar más modismos. Estas variables no son malas, simplemente muestran nuestra condición social o nuestra ubicación geográfica, nuestros arraigos y demás. Les voy a hablar de las variantes dialectales de mi municipio de Barbacoas, Nariño. Mi vecina se puso de lambida, o sea, de atrevida, vio donde mí y me dijo: estoy jalada, tengo hambre. Yo, que estaba pelado sin un peso en el bolsillo, lo único que tenía era mampora, o sea, banano. Cogí un perol, se los preparé y le serví. Pero yo dije: no, ¿qué estoy haciendo? Necesito que me den una mano porque me acordé que tenía un poco de pescado en la nevera y voy a prepararlo. Le dije a mi primo: ayúdame, dame una mano. Él me dijo: no, hermano, estoy llevado, estoy cansado, estoy mamado, te he llevado el bulto, no tengo ni un peso. Y yo, que estaba tragado de la vecina, a pesar de que era calva, no tenía pelos en su cabeza, era coquimba. Y dije: pero no quiero meter la pata, yo soy un hombre casado, no puedo quemar a mi mujer, o sea, traicionarla. Yo lo reflexioné: vecina, vamos a chupar, o sea, a tomarnos unos tragos. Ella me dijo: listo, vecino, vamos, sentémonos en este banco, o sea, este asiento. Ella se dio a sentarse. Pero después pensé y dije: ve, yo puedo estar quemando a mi mujer, o sea, traicionándola. Reflexioné y dije: no, más bien me voy para la casa, ya estoy chumado, o sea, borracho. Cogí y me fui para la casa y así evité hacer un cagadón, o sea, cometer un error grave. Muy buenas tardes, mi nombre es Cindy Valenciano y yo les vengo a hablar acerca de lo que son el registro, el estilo, el dominio y la diglosia. Vamos a iniciar con el registro. El registro es nuestra capacidad de ajustar el lenguaje según la situación comunicativa, ya sea formal o informal. Es decir, es el traje que le ponemos al idioma. Por ejemplo, en Colombia no hablamos de igual manera en una entrevista de trabajo a que en la tienda con un vecino o con un amigo, ¿cierto? O como también le pedimos el favor a un funcionario público de la alcaldía versus a cómo se lo pedimos a nuestro amigo de infancia, ¿cierto? A nuestro vecino. Por otro lado, el estilo es la marca personal, la forma única en que cada uno se expresa dentro de los límites del registro y de la variedad. Él es el sello personal de nuestra forma de hablar. En Colombia se puede notar la forma particular en la que narramos las anécdotas, el humor o las muletillas que usa cada persona. Cada uno tiene su forma única de narrar y de hacer un chiste o de contar una historia. Bueno, también nos encontramos con lo que es el dominio, lo cual son los ámbitos donde se emplea el uso de la lengua. Es decir, es el escenario donde hablamos, ya sea con la familia, en el bus, en el supermercado, en la universidad, etc. Cada lugar tiene sus propias expectativas lingüísticas. Y para finalizar nos encontramos con la diglosia, la cual es la situación donde coexisten dos lenguas o variedades en una misma comunidad, pero con funciones sociales diferentes y estatus desiguales. Una es para situaciones altas, que son formal y de prestigio.
y otra para situaciones bajas, que son las cotidianas o la informal. Son dos herramientas para funciones distintas. En Colombia se puede observar en comunidades indígenas que manejan su lengua ancestral para el hogar y la cultura, y el español para la vida pública y formal. La gente maneja una lengua indígena para el día a día, con la familia en sus tradiciones, y el español para ir al hospital, hacer trámites o educarse. Es sorprendente, ¿cierto? Dos idiomas con roles diferentes en la vida de una misma persona. Muchas gracias.